Muy buenos días, estimados alumnos. El día de hoy, para comenzar respecto a lo que es una de las prácticas de el área de accidentes, que dentro de la casuística en las salas de emergencia no es muy común, pero sus complicaciones pueden ser muy serias. Los temas a tratar, una pequeña introducción, lo que es el tema de aracneísmo, seguidamente el ofidismo, la mordedura de alacrán, la mordedura de personas, la mordedura humana. Los animales domésticos o salvajes son causantes de estas agresiones, generalmente por un mecanismo de defensa. La mayoría de estas lesiones son locales y leves, aunque en algunas oportunidades sí pueden dar lugar a lesiones musculares, vasculares, esqueléticas, incluso llegar a requerir algún tipo de cirugía reparadora. El problema, básicamente, aparte de la cuestión local, es que pueden comportarse con síntomas sistémicos, incluso asociado al tóxico que pueden poseer de por sí, tipo los venenos, por ejemplo. Dentro de la problemática que se genera, también pueden aparecer enfermedades asociadas, transmitidas por el mismo hecho de la mordedura, ¿no? Incluso puede haber reacciones de anafilaxia, ¿no? Ya sea por la misma toxina, el veneno que se administra en el momento de la mordedura. Sin contar pues definitivamente con el efecto psicológico que esto conlleva. Entonces, en primer lugar, hablaremos sobre el aracneísmo, cuyo concepto es la mordedura de araña, que en nuestro medio es frecuente y sobre todo por las características climáticas con las que nos manejamos. Las arañas tienen dos partes, un cefalotórax y un abdomen. En el cefalotórax tenemos los queríceros, que son estructuras huecas por donde se alojan las glándulas, y posteriormente se produce ahí el veneno y se distribuye hacia los colmillos. El veneno es un agente que puede paralizar a su presa y comenzar a degradarla por licuefacción. En el Perú, este accidente se produce con mayor frecuencia por acción de la Loxosceles alaeta, una especie que en nuestro medio se encuentra en zonas urbanas y suburbanas, a lo largo de toda la costa, la sierra. También se encuentra en un gran porcentaje de la distribución mundial, ¿no? Y es uno de los principales agentes del loxocelismo, ¿no? en América Latina. En el lado B encontramos al Lactrodectus mactans, ¿no? Que es la segunda causa de mordedura de arácnidos, ¿no? Y se encuentra en todas nuestras regiones naturales del Perú, pero sí a predominio de la zona rural, ¿no? Se describe que puede estar en campos de cultivo, en algodonales, ¿no? En los atados de alfalfa o en los lugares donde se puede producir alfalfa o incluso hasta en terrenos áridos. Para conocer a nuestra primera protagonista, ¿no? Tenemos la Loxosceles laeta, la araña de los rincones, es de color café oscuro, tiene, si uno lo detalla bien, más minuciosamente, tiene abundante pilosidad. Su cefalotórax
tórax es en forma de violín invertido y su huella a la hora que muerde se generan dos agujeros simétricos que para las características de la semiología, ¿no? Es clásico de la mordedura de araña. También una de sus características es que muerde solo una vez y después muere. En este caso estaríamos hablando del componente netamente cutáneo vascular. Ahora si vamos más allá, ya tenemos un componente de hemólisis, ¿no? Ya que en unión con la membrana del eritrocito se comienza a generar ya un compromiso de hemólisis, ¿no? Y esto generalmente se debería a la activación de las proteasas endógenas relacionadas al estímulo de la esfingomielasa D. Y esto condicionaría, una hemólisis diseminada, condicionaría un sufrimiento renal, incluso la formación de trombos en un inicio generaría un fenómeno contradictorio y incrementando cada vez la generación de trombos y pasar a una etapa de una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Lo cual incrementaría más la posibilidad de generar una insuficiencia renal aguda. Ahora, si hablamos de la parte clínica, tenemos que el oxocelismo cutáneo se inicia con la sensación del pinchazo del lancetazo en el momento de la mordedura, más o menos unos 30 a 60 minutos después se observa eritema y edema en la zona. Ya posteriormente, cuando ya se presenta el fenómeno de isquemia, ¿no? El dolor secundario se puede presentar ya posteriormente hasta las 6 horas y se señala que puede ser tan exquisito y tan fastidioso, incluso hasta tan intenso, que puede generar alteraciones en el sueño, ¿no? Posteriormente a esas 6 horas ya podemos evidenciar la clásica placa libeloide. Y se podría asociar de una manera menos intensa a náuseas, vómitos y uno que otro episodio de fiebre. El problema netamente en el oxocelismo cutáneo es el problema, el proceso de las coinfecciones asociadas. Acá tenemos la evolución del oxocelismo cutáneo en las primeras horas, ¿no? Dentro de las primeras 12 horas, la aparición de la placa libeloide, ¿no? Y la evolución hacia los 8 días, ya con la costra, pero sin signos de compromiso adicional. Si hablamos del oxocelismo víscero cutáneo hemolítico, la sintomatología es fiebre, náuseas, vómitos, mialgias, artralgias y un componente más sistémico, hemólisis intravascular severa, ictericia, ya comenzamos a ver hemoglobinuria y el cuadro más severo de una coagulación intravascular diseminada. Esto generalmente tarda un promedio de 2 a 3 días, ¿no? En incrementar las manifestaciones y expresarse por completo. Problemas menos comunes está la insuficiencia renal aguda de aparición temprana, falla multiorgánica, coma, hipotensión, convulsiones, que son manifestaciones menos comunes, pero que las tenemos que tener en consideración. Si hablamos de manejo del oxocelismo, tenemos que determinar bien hacia qué caso nos estamos refiriendo, ¿no? Tenemos el oxocelismo cutáneo no complicado, que generalmente no hay síntomas sistémicos, es una lesión cutánea no extensa, no ha desarrollado ningún tipo de necrosis, ¿no? Entonces ahí podríamos plantear la posibilidad de manejarlo ambulatoriamente con antiinflamatorio local, tipo frío local, antihistamínicos,
antibióticos, en algunas oportunidades corticoides de ser necesario. Dapsona es una alternativa para tratar de disminuir el dolor, ¿no? Y solo si es que tenemos la posibilidad de administrarle suero antilosoxélico dentro de las 6 primeras horas del contacto es lo indicado, ¿no? Y un control de manera ambulatoria a las 48 horas. En cuanto a la dapsona, hay que tener en consideración de que si es que tenemos un problema de hemólisis o un componente inflamatorio muy severo, la dapsona podría incrementarme un poco ese fenómeno. Entonces preferimos utilizar dapsona a partir del día 3, ¿no? del accidente. Si estamos hablando ya de un loxocelismo cutáneo complicado, como por ejemplo cuando se asocia a manifestaciones sistémicas, la lesión dérmica es extensa y hay una progresión rápida de la necrosis con compromiso de tejido celular subcutáneo y el dolor es muy intenso, la indicación sería hospitalizarse para observación, monitoreo del cuadro de hemólisis durante las siguientes 24 horas. Como les comentaba, la dapsona la diferimos un poco para poder valorar si es que hay presencia de hemólisis o no en las horas subsiguientes. La cobertura antibiótica, antihistamínica y con corticosteroides, ¿no? El suero antilosocélico si la atención es dentro de las primeras 24 horas y definitivamente una evaluación por cirugía para el manejo de la lesión, curación o de hibridación. Y si ya estamos hablando de un loxocelismo cutáneo visceral hemolítico, la hidratación definitivamente es un paciente que necesita monitoreo. Se le hidrata, se alcaliniza la orina, se mantiene en seguimiento tanto su balance como su diuresis, ¿no? Control del medio interno con exámenes auxiliares, electrolitos, perfil de coagulación, hemograma y un perfil renal. La dapsona en este caso está contraindicada, ¿no? Antibióticos, antihistamínicos de manera bastante similar a los cuadros anteriores, y el suero antiloxocélico no hay evidencia exacta si es que puede ayudarnos posteriormente a las 24 horas de acontecer el accidente, pero la tendencia es, si es que tenemos un cuadro severo, la posibilidad de administrarlo está, ¿no? Las transfusiones en caso de una hemólisis severa, una evaluación por nefrología ante la posibilidad de que pase a diálisis, y si tenemos un deterioro mayor, una evaluación por unidad de terapia intensiva. El suero antiarácnido es un biológico que se elabora a partir del plasma procedente de un equino que ha sido estimulado, hiperinmunizado con el extracto glandular. Las glándulas, ¿se acuerdan que habíamos visto en los queríceros, ¿no? El extracto glandular de las arañas venenosas, ¿no? El INS, felizmente, como pueden ver en la diapositiva, elabora el suero antiloxocélico contra exclusivamente loxoceles laet, ¿no? La vía de administración es vía endovenosa, más o menos en un tiempo de entre 60 minutos, de entre 30 a 60 minutos, ¿no? Y se suele diluir ya sea en cloruro de sodio, suero fisiológico o dextrosa al 5%, más o menos un promedio de 500 mililitros, aunque en niños puede ser incluso hasta 200 mililitros. La dosis de adultos son 10 cc de suero, que serían 2 ampollas, y en niños son 5 cc, que vendría a ser una ampolla completa. Bueno, ahora hablemos del Lactodectus mactans, conocida como la viuda negra, ¿no?
en el caso de la Lactodectus, la hembra es de mayor tamaño que el macho, puesto que después de su copulación la hembra mata al macho, es por eso su terminología. Es silvestre, netamente de campo, y sobre todo de aparición diurna. Como podemos ver en la imagen, tiene un abdomen globuloso con manchas rojo carmín en el extremo posterior dorsal, ¿no? El abdomen más o menos corresponde a 3/4 de su longitud y el cefalotórax 1/4, ¿no? Este cefalotórax es ovoideo y la parte anterior es un poco más afilada. En cuanto a la fisiopatología, la alfa-latrotoxina es el compuesto activo. Actúa como una neurotoxina presináptica y se une a los receptores de la placa neuronal, induciendo la formación de canales permeables de calcio, lo que produce una liberación masiva de neurotransmisores y provocando así las características manifestaciones clínicas de esta entidad. ¿Cuáles son estas manifestaciones clínicas? Tenemos que dividirlas en grados. El grado leve, en el cual hay dolor en el sitio de la lesión, hay un poco de malestar, adenamia, astenia, incluso diaforesis, hiperreflexia. El grado 2 o grado moderado ya es, aparte de lo anterior, encontramos algo de disnea, epífora, cefalea, algunos espasmos o contractura muscular, incluso la aparición de priapismo. Y en el grado 3, el grado de severo, ¿no? Igual que lo anterior, más acentuado, produce miosis o midriasis, trismus, alteración del ritmo cardíaco, broncoespasmo. Dentro de las características de la zona de la mordedura, encontramos que presenta una área eritematosa, no, por ejemplo, no hay algún tipo de alteración necrótica como en el caso del oxoceles, más bien es una zona eritematosa. En algunas oportunidades se puede visualizar una zona pálida en el centro, un halo pálido y posteriormente un eritema alrededor. En cuanto al manejo del acrodectismo, tenemos el grado leve, netamente sintomáticos y vigilancia, el grado moderado o grado 2, si se necesita una hospitalización, valorar con sintomáticos. En algunas oportunidades el gluconato de calcio ha podido tener cierta actividad, pero eso se valorará en el momento que se está evaluando al paciente. El grado 3 o grado severo, definitivamente se hospitaliza, manejo con analgésicos, el gluconato de calcio, incluso sedación, ¿no? Y el antiveneno. Lamentablemente al momento no contamos en el país, ¿no? Pero solamente se está describiendo, se puede hacer las gestiones respectivas, pero siempre y cuando hablamos de casos severos. Bueno, ahora vamos a tocar el segundo tema, que es ofidismo. Es una problemática que a pesar del tiempo sigue manteniéndose con una casuística importante en nuestro país y no está tan alejado de nuestro entorno. Incluso estudios en un inicio, los primeros estudios sobre ofidismo se comenzaron en las riberas del río Rímac, acá el trayecto del río Rímac muy cerca a Lima, ¿no? Y ya posteriormente los estudios se han ido afianzando mucho más en la zona de la selva. La mordedura de serpiente constituye un problema de salud desde la antigüedad y en el Perú
constituye la primera causa de envenenamientos fatales producidos por animales ponzoñosos. Y eso es cada año. Las serpientes venenosas, las que tenemos más comúnmente, son el botrop y la chesis, que son endémicas de la Amazonía peruana. Aquí les dejo una tablita con las características de las serpientes, la diferenciación entre serpientes venenosas y no venenosas, ¿no? Un poco para poder orientar en el momento del manejo, ¿no? Son varias, pero principalmente las que tenemos que valorar son sobre todo las venenosas, ¿no? De las dos familias importantes, ¿no? Y sus hábitos sobre todo de aparición nocturna, que es lo que nos va a llamar la atención. Bueno, tenemos aquí en algunas fotos de las serpientes de mayor relevancia en nuestro país, el botrops, ¿no? La lachesis, ¿no? O shushu, porque le llaman, ¿no? Y la crotalus, que es netamente la serpiente cascabel de Sudamérica. Y como veíamos en las diapositivas anteriores, definitivamente es una entidad que no desaparece, ¿no? Que hemos tenido sí un incremento por cuestiones de situaciones climáticas en los primeros meses del 2016. Pero si nos damos cuenta, sigue teniendo picos, realmente el periodo de verano, ¿no? Pero incluso hacia el año 2020 persiste la presencia de casuística de esta entidad. Entonces, todos debemos conocer, al menos tener una base de lo que es la identificación de casos y el manejo. Entonces, para ubicarnos un poco, las dos serpientes importantes dentro del territorio peruano tenemos el botrops, ¿no? Y la lachesis. En el caso de botrops tenemos su acción proteolítica, coagulante, vasculotóxica y nefrotóxica. Y en el caso de la lachesis, ¿no? Proteolítica, coagulante, vasculotóxica y vagal. Y bueno, dentro de la fisiopatología, que es este cuadro me englobó casi todos los cuadros que incluso la norma técnica describe. Pero aquí tenemos cosas de importancia, ¿no? Tenemos que no solamente las sustancias tóxicas en sí por el problema del veneno, sino también la generación, la presencia de antígenos desencadenando un fenómeno de hipersensibilidad, ¿no? De primera instancia, y reacción ya sea anafiláctica, traducida por un shock, broncoespasmo, enfermedad de suero, vasculitis, que puede terminar incluso hasta en glomerulonefritis, y de por sí las manifestaciones propias de las sustancias tóxicas, desencadenando un fenómeno inflamatorio importante, edema, con consiguiente necrosis y aparición de un síndrome comportamental. No contento con eso, la exacerbación de un problema muscular, una miolisis y por ende una tubulopatía por esta miolisis que se genera. Definitivamente el corazón es un músculo y también se va a generar un fenómeno a ese nivel, un cuadro de miocarditis, arritmias cardíacas, incluso puede haber un shock cardiogénico. De por sí la generación de esta reacción traducida como una anemia hemolítica, activación de la coagulación sanguínea por este
este desencadenante de la cascada de inflamación, ¿no? Y que puede llegar incluso hasta un CID. Y por último, como bien veíamos en la anterior diapositiva, un cuadro neurológico o neurotoxicidad que podía generarme parálisis de nervios craneales, músculos respiratorios y hasta incluso una parada cardiopulmonar a nivel central. Bueno, dentro de lo que es los estudios que se han realizado al respecto, tenemos un estudio que se realizó en nuestro instituto, ¿no? Describiendo netamente historias clínicas del periodo 2000 al 2009, en el cual se afianza el principio de que las serpientes, ¿no? Muerden las extremidades o aquellos lugares donde los pueden tener, están más externamente relacionados a ellos, es decir, manos, pies cuando uno los puede pisar, o manos cuando en algún momento podemos nosotros hacer un movimiento y sobre todo cuando se encuentran en los árboles poder entrar en contacto y ellas en su afán de defenderse pues poder morder. Como vemos acá en miembro inferior, los chicos miembro inferior, pierna y pie, ¿no? el mayor porcentaje, y en manos y dedos el segundo porcentaje en número, ¿no? De aparición, de localización de lesiones en estos pacientes. Dentro de lo que es el estadio clínico, tenemos la severidad, igual grado leve, moderado y severo. En el grado leve podemos nosotros encontrar dolor, edema, eritema sobre la zona de la mordedura, ¿no? Y los exámenes de laboratorio dentro de lo normal. Un promedio de veneno inoculado de 100 miligramos. Si ya tenemos una grado de severidad moderado traducido por signología clínica como dolor, edema extendido en la zona de la mordedura, presencia de flectenas, ¿no? Ampollas y alteración, tiempo de coagulación, por ejemplo, ¿no? Lo que nos traduce una mayor cantidad de veneno inoculado. Y ya el grado severo, donde aparte del dolor, edema, las vesículas, ya comenzamos a evidenciar necrosis en la zona de la mordedura, hematemesis, melenas, hemorragias y hasta shock, con alteración del laboratorio, ¿no? Alteración del tiempo de coagulación, fibrinógeno plasmático, el consumo de la protrombina, y lo que traduciría mayor cantidad de veneno inoculado. ¿Y cuál es el manejo en el caso de un accidente de este tipo? Bueno, definitivamente si estamos en un grado de evaluación, primero solicitar el hemograma, perfil de coagulación, un perfil renal, CPK, TGO, monitorizar funciones vitales, mantener el miembro afectado en alto, administrar analgésicos, curación de la herida, colocar su profilaxis antitetánica, de ser posible hidratación endovenosa. Ya si es que encontramos alguna alteración en los exámenes auxiliares, el manejo de las mismas, sobre todo si es que es necesario transfundir, ¿no? Cobertura antibiótica, sobre todo en lesiones que son extensas, ¿no? Y la prescripción de antibióticos va netamente a gérmenes que cubren gram positivos, gram negativos y anaerobios. Un poco el esquema sería ciprofloxacina más clindamicina o una cefalosporina de tercera generación y ampicilina. Y el uso de corticoides es controversial siempre y cuando veamos un mayor compromiso o deterioro. En cuanto a los sueros antiofídicos,
tenemos que el Instituto Nacional de Salud produce de ellos, los que más nos interesan, el antibiotrópico polivalente, ¿no? Que es exclusivo para el grupo de las Botrops, el antilachésico monovalente, que también contra la mordedura de la Xuxupe, ¿no? Y tenemos algunos más, definitivamente dependiendo de la zona donde proceda el paciente, podría intentarse a utilizar. De acuerdo a los estadios, tenemos la dosificación de la cantidad de suero a administrar, ¿no? Ya sea de manera subcutánea y en los grados moderados a graves. En el caso del Botrops, podría administrarse también una dosis endovenosa. En cuanto a las recomendaciones, aplicar su suero específico para cada tipo de envenenamiento, de ser posible realizar pruebas de sensibilidad dentro de lo que es la norma técnica, señala ahí cómo podemos realizarla. Aplicar el suero en una sola dosis, de ser posible, ¿no? Y tratar de que sea lo más precoz también, ¿no? Y la aplicación generalmente se sugiere que sea precedida de antihistamínicos parenterales, ¿no? Y no se tiene una total evidencia de que el animal sea una víbora venenosa. Se debe reservar pues ante esa posibilidad el suero, ¿no? Y observación del paciente. ¿Por qué? Porque definitivamente el hecho de administrar un suero podría generarme un fenómeno anafiláctico importante. Entonces, si es que no tenemos la certeza de que es una víbora venenosa, sería cuestión de observar al paciente y ante cualquier eventualidad poder tenerlo a la mano y poder administrarlo. Vamos con el tercer tema, la picadura de alacrán. Como pueden observar en la imagen, está en su posición de ataque. Es un arácnido venenoso de cuerpo plano y de cola ponzoñosa. Su veneno está compuesto de un grupo de polipéptidos y enzimas proteolíticas, ya sea de proteínas de bajo peso molecular, serotonina y aminoácidos que generan una acción neurotóxica importante. La fisiopatología de la picadura de alacrán es importante, ya que el compromiso neurológico es intenso. El bloqueo de los canales de sodio, de calcio y de potasio de la membrana celular es la causa de la sintomatología. La toxina alfa se une al canal de sodio, inhibiendo su activación y generando una despolarización prolongada, por lo tanto una excitación neuronal persistente. Produce potenciales de acción espontáneos. Estas alfa-toxinas liberan en forma masiva también a la par catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, el neuropéptido y la endotelina 1. Entonces encontramos que las alfa-toxinas, al tener un efecto de incremento de las catecolaminas, produce taquicardia, ¿no? Agitación, incluso podemos llegar a generar miocarditis, alteración en lo que es el ritmo cardíaco, generar incluso taquiarritmias atriales o ectopias ventriculares, alteración en la onda T, ¿no? Generar hipotensión y shock. No contento con eso, su actividad a nivel de lo que es el compromiso neuromuscular, ¿no? Espasmos musculares, ¿no? Incluso tanto el espasmo podría ocasionar hasta parálisis y problemas a nivel respiratorio, ¿no? Y por el mismo hecho de los efectos parasimpáticos también, netamente sensación de náuseas, vómitos, diaforesis, ¿no? Aumento de secreción bronquial, y si tenemos incremento de secreción bronquial,
más inactividad de la musculatura torácica, pues un deterioro de la función respiratoria se puede presentar. Entonces, en cuanto a la clínica, tenemos que ver definitivamente el tipo de alacrán, el paciente, el individuo que ha sido agredido, ¿no? La cantidad de veneno que ha sido inoculado, si la persona que ha sido agredida tiene no comorbididades, ¿no? Eso es de primera instancia. La sintomatología se traduce como dolor intenso en el sitio de la picadura, hinchazón, enrojecimiento, pérdida de sensibilidad en la zona afectada, irritabilidad, sensación de cuerpo extraño en la garganta, rinorrea, lagrimeos, fiebre, puede llegar a dificultad para respirar, convulsiones, distensión abdominal y signos de shock. En cuanto a la presentación, tenemos el grado leve, que es dolor solo en el sitio de la mordedura, una parestesia local y algo de prurito. En caso moderado, además de lo anterior, tenemos cialorrea y una parestesia general, fasciculaciones, dolor abdominal, dificultad para respirar, ¿no? Y en el caso severo, aparte de eso, puede presentar convulsiones, alteración de la marcha, vómitos frecuentes, un cuadro de ceguera, ¿no? Hipertensión arterial, edema agudo de pulmón. Y definitivamente no significa que no se pueda colocar en horas después, pero sí sería lo ideal para poder disminuir toda la sintomatología que puede condicionar. Sabemos que la mordedura canina es la más frecuente de las agresiones producidas por animales en general, ¿no? Ya sea por las propias mascotas, por perros vagabundos, y generalmente está relacionado a la edad en la cual los niños pueden tener un contacto más cercano con el animal, que es más o menos un promedio de edad de 5 a 9 años. La localización más frecuente de este tipo de mordeduras generalmente son cabeza y cuello en niños menores de 5 años y más o menos un promedio de 50% en niños de 5 a 10 años. Las extremidades son particularmente más asociado al lado dominante, ¿no? Y más si es que vemos que los niños entre 5 a 10 años son los afectados, pues la zona que ellos dominan más va a ser la más afectada. Entonces, en cuanto a las características de la mordedura de animales en general, tenemos, por ejemplo, en el caso de perros pueden ir desde heridas menores, ya sea raspones, golpes, ¿no? Heridas complicadas, ya con laceraciones abiertas, profundas, abulsiones, incluso hasta injuria por aplastamiento, y que puede llegar hasta lesiones mortales que están relacionadas sobre todo a lactancias y preescolares y que son afectados en una zona importante, ya sea cabeza y cuello. En el caso de la mordedura de gatos, generalmente los 2/3 de pacientes que presentan mordeduras por gatos están relacionados a las extremidades superiores, sobre todo en el momento que los van a cargar o los quieren acariciar, ¿no? Son heridas penetrantes profundas, pues sus dientes de ellos son mucho más afilados y largos. Y en el caso de la mordedura humana, generalmente el área es más equimoeritematosa, ¿no? Semicircular, las fauces, ¿no? Y las heridas pediátricas generalmente está causada por otros niños, ¿no? que muerden y que se muerden entre ellos y no llegan a ser unas lesiones muy profundas, generalmente son más triviales y la característica es o que se da en cara o en extremidades superiores, ¿no? En cuanto a los criterios de riesgo, tenemos que las exposiciones sin riesgo, aquellas que no han tenido contacto
directo con la saliva, generalmente son golpes o lameduras con piel intacta. No hay tanta exposición a agentes que hayan hecho una abrasión en piel, ¿no? Las exposiciones leves son aquellas mordeduras que sí han sido ocasionadas por perros, gatos, pero sin signos de sospecha de rabia y cuya lesión haya sido única y superficial, localizada en cualquier parte del cuerpo que no sea cara, cabeza, cuello, genitales o pulpejos de dedo. En cuanto a los criterios de riesgo para exposición grave, se presentan en las siguientes condiciones. Por ejemplo, la mordedura de perros o gatos con sospecha de rabia, mordeduras en localización de cara, cabeza, cuello, genitales y pulpejo de dedos. Y sobre todo si es que han tenido algún tipo de mordedura por aquellos animales que no han sido localizados o que son desconocidos. Las mordeduras por perros y gatos que mueren durante los 10 siguientes días son una exposición de riesgo. Adicionalmente a eso, las mordeduras por animales salvajes, silvestres, que son susceptibles a rabia, por ejemplo, monos, murciélagos, son exposiciones graves. Contacto con saliva de un animal con diagnóstico laboratorial de rabia definitivamente es un contacto de riesgo grave, es una exposición grave. Y las mordeduras profundas, desgarradas o múltiples también traducirían una exposición grave, capaz y no necesariamente a rabia, pero sí a otros agentes que pueden empeorar su pronóstico. Entonces tenemos las tres exposiciones: sin riesgo, con riesgo leve y con riesgo o exposición grave. En cuanto al manejo de estas mordeduras, lo primero es estabilizar, ¿no? Ver que las heridas dejen de sangrar, ¿no? Evaluación si es que la movilidad está adecuada, si la sensibilidad está adecuada, si no hay ningún compromiso de vaso importante, lavado con abundante agua y jabón, ¿no? Y irrigar sobre todo las heridas profundas con solución salina. Después, posteriormente, ya será una limpieza mucho más exhaustiva. Puede incluso administrarse anestesia local y lavar con yodopovidona o cloruro benzalconio al 1%. De ser posible, debridar aquel tejido que está desvitalizado para que no sea foco de infección. En cuanto al tratamiento antibiótico, debe ser dirigido a aquellos agentes aerobios como anaerobios estrictos y que se cumpla también la inclusión del grupo de la Pasteurella multocida. Se recomienda el uso de amoxi más ácido clavulánico, un promedio de 3 a 5 días, dependiendo de las condiciones en las que esté la herida, ¿no? Y en caso de celulitis podría extenderse hasta 10 a 14 días. En pacientes que tienen alergia a las penicilinas, la clindamicina es una buena opción, ¿no? Ya que cobertura la gran mayoría de gérmenes, ¿no? Pero no, por ejemplo, la Pasteurella multocida. Entonces es ahí donde se debería asociar cotrimoxazol. En cuanto al suero antirrábico, el suero antirrábico hiperinmune es transferencia pasiva de anticuerpos con la finalidad de tratar de protegerlo de manera inmediata ante la posibilidad de una sospecha de contagio por rabia, ¿no? Las indicaciones son aquellas mordeduras localizadas en cara, cabeza, cuello, pulpejo de dedo, producidos por un perro o gato doméstico con alta sospecha de rabia, ¿no? O mordeduras ocasionadas por animales salvajes que también tienen localización en cara, cabeza, cuello y pulpejo de dedos de manos, ¿no? Las mordeduras ocasionadas también por animales huidos o desconocidos localizados en la misma zona también está dentro de los criterios para iniciar suero antirrábico. No se administra en exposiciones graves provocadas, por ejemplo, por perros o gatos que no hayan tenido signos de alarma
solo su vacunación y el seguimiento del animal, y de manera clínica también. La observación clínica del animal mordedor se realizará hasta el 10º día después de haber ocurrido el accidente. Tenemos suero antirrábico en el mercado heterólogo y homólogo. El heterólogo es elaborado con suero de equinos hiperinmunizados. La dosificación está ahí, 40 unidades por kilo por peso en intramuscular, ¿no? Y el homólogo, que es la inmunoglobulina antirrábica de origen humano, y la dosificación es de 20 unidades por kilo, ¿no? También en administración intramuscular. Y ¿qué pasa? Que la primera dosis o la primera parte de la dosis se administra en la zona de la herida, y el resto, que no sea posible, ¿no?, se administra en la región intramuscular, como dice ahí, intramuscular a nivel glúteo, para terminar de administrar la inmunoglobulina antirrábica de origen humano, ¿no?, o el suero antirrábico. En el caso de las vacunas, bueno, teníamos vacunas de cerebro de ratón lactante, que ya al momento ya cada vez son menos, y las vacunas de cultivo celular, que sí son, el sustrato es de riñón de mono verde africano. Se recomienda un esquema post-vacunación, ¿no? Según la OMS se administran 5 dosis, el día 0, el día 3, 7, 14 y 28 en vía intramuscular. Y bueno, en caso de que sean niños menores de 2 años, en lugar de que sea en la región deltoidea, sería en la cara externa del muslo. Estimados alumnos, se les deja las fuentes de información y muchas gracias.